¿Es la Biblia una colección de mitos y leyendas en lugar de hechos históricos? Respuesta 1.50 a 50. Hay eventos narrados en el Antiguo Testamento que se están descubriendo que fueron ciertos, ya sea parcial o totalmente. El diluvio, aunque es más una inundación masiva de un área, el éxodo de los judíos por parte de Moisés, la ciudad de Babilonia, e incluso, se excavaron restos de dos ciudades que parecen ser Sodoma y Gomorra, por lo que algo de cierto tiene que tener. Ahora, también tiene su lado exagerado, especialmente con sus héroes. Samson mató a 10.000 soldados con un hueso de la mandíbula de un asno. El Arca de la Alianza es capaz de destruir ejércitos enemigos enteros. Salomón fue capaz de domar y esclavizar a 72 demonios con un anillo. Y así hay más. Es difícil separar la ficción de la realidad en los textos antiguos, sobre todo porque muchos de ellos quieren enaltecer a sus héroes. Respuesta 2. Sí, pero supongo que hay algunos hechos históricos explicados desde una perspectiva mitológica o han sido exagerados. Los nombres de reyes y ciudades en su mayoría deben ser verdaderos. Algunos hechos históricos como guerras y hambrunas deben haber sucedido. Respuesta 3. Es interesante, depende de tu perspectiva, creo yo. La mía en casa. Un artículo es un resumen corto de una gran historia, la Biblia es una serie de libros hechos uno, así que, debes prestar atención a lo que lees como todo texto. Hay algunos que sí, debaten todo, desde el escrito como de la comprensión del lector, pero es a libre criterio, tómalo con calma. Respuesta 4. Tiene mito, cierto, pero es sobre todo un libro histórico. Respuesta 5, ambos. Creo que el punto importante es entender que es una colección, un agrupamiento de muchos distintos textos, hasta cada libro tiene distintos autores en distintos párrafos, que están anclados en un momento de la historia específico pero que llenan de teología y mitología ese relato para expresar y fundamentan muchísimas cosas. Te recomiendo la crítica textual bíblica o leer historiadores de la religión y exégesis bíblica para profundizar en esto. A mí personalmente es un tema que me fascina. No es quedarse en es todo invento ni tampoco creerse todo lo que uno lee. El éxodo tal cual está en el Pentateuco nunca existió, aunque sí es cierto que los hebreos estuvieron en Egipto. La figura de Moisés aparece 2 veces de maneras muy distintas. David probablemente sí existió, pero no era un rey de un superreino, sino algo más pequeño y austero. Hay especialistas en el tema como John Mayer, Piñero, Álvarez Valdés. Te recomiendo leer al principio Enigmas de la Biblia de él. Respuesta 6 de enero. El estilo más estricto, ni. Hay muchos hechos históricos comprobados en la misma, y la parte más de mitos y leyendas son mayormente metáforas. Que la gente interprete una metáfora de hace 2000 años como la verdad absoluta es otro tema. Sí hay partes que son literalmente mitos y leyendas, pero no creo ni que sean la mayoría. Respuesta 7, es un libro histórico. Los que lo niegan no han hecho estudio juicioso de la misma. Respuesta 8, ciencia ficción pura y dura. No podés hablar de hechos históricos cuando la mayoría no son comprobables, y mucho menos si están condimentados con milagros, apariciones, plagas y demás hierbas. Respuesta 9. El tema es que la Biblia recopila en su mayoría relatos reales en una forma mística. Yo, por ejemplo, podría escribir ahorita mi pequeño libro sobre cómo una plaga azotó el mundo en el 2020 y en 2000 años sería fácil un cuento religioso de la ira de Dios. ¿Entiendes? Respuesta 10, sí, pero a medias. Aunque sí hay historias, mitos y leyendas de la antigüedad que se pueden ver replicados o que son similares a otras culturas, también hay recopilaciones de acontecimientos no tan antiguos y que pasaron en la vida real y que también puedes ver replicados en registros de otros países o religiones. Claro que estos relatos reales son adaptados para conveniencia de la Biblia, algunos se han modificado a lo largo del tiempo o eliminado por conveniencia, pero nuevamente no es exclusivo de la Biblia. Muchas religiones, reinos o países han escrito la historia a conveniencia o la han modificado. Y aunque no lo hiciesen, es difícil tener fuentes fidedignas, ya que los registros históricos eran hechos por personas o por testimonios no verificables, así que en conclusión es un 60-40, ya que la Biblia sí fue muy modificada para conveniencia. Respuesta 11. Mitos y leyendas, porque resultaría increíble que en la actualidad se presenten. Pero si resultará cierto que la humanidad en esos años tuvo relación directa con deidades, explicaría muchas cosas que son incógnitas para nosotros. Si no la lees desde un punto netamente religioso, puedes comprender que la historia humana es muchísimo más de lo que actualmente creemos conocer. Respuesta 12. Mito historia, busca ese término en internet para que profundices. Básicamente se trata de acontecimientos históricos engrandecidos por la tradición, distorsionados por los años, y escritos desde una perspectiva providencialista, en la que Dios causa todo. Si lees la Biblia con eso en mente, podrás discernir mejor lo que puede ser histórico de lo que no, aunque en todos los casos siempre se transmite una enseñanza. Respuesta 13. Sin ponernos a debatir si la Biblia es en realidad inspiración divina o no, hay algo que me parece interesante analizar, y es el hecho de las traducciones. La Biblia fue traducida de su idioma original a otros idiomas que ya están muertos, como el latín, para luego ser traducidas de nuevo al castellano viejo, para luego ser traducida de nuevo al español contemporáneo. Los políglotas que acá son muchos saben lo mucho que cambia el significado de las cosas cuando se traduce, y esto se ve todo el tiempo con los chistes y dobles sentidos en el cine. ¿A qué voy con esto? Que la Biblia ha sido traducida tantas veces y tratando de traer conceptos de una sociedad tan diferente a la moderna usando palabras modernas, y eso seguro que hace que la gente se aproveche de sus sinsentidos.
Respuesta 14. Son más que todo una colección de mitos y leyendas, no creo que ellos lo hayan hecho con la intención de mentir, sino que era la manera que ellos tenían de explicar los orígenes de su pueblo y su conocimiento del mundo. Hay muchas hipótesis y debates muy interesantes actualmente entre los académicos de la Biblia, especialmente sobre la escritura del Pentateuco, el cual parece que fue escrito después del exilio babilónico y no por Moisés como siempre nos han contado. La hipótesis documentaria es un buen tema de investigación por si quieres ver más sobre ese tema. También hay otras hipótesis sobre el origen de Yahweh. No soy un experto del tema, simplemente lo estudio por hobby y bueno, me parece una madriguera de conejo muy interesante. Respuesta 15. Sí y no. La Biblia ha sido usada por años por académicos, historiadores, antropólogos, abogados y muchos más, como fuente de eventos históricos. Desde mi perspectiva académica, en derecho romano, ha sido una gran fuente de información para constatar hechos históricos con los pocos compendios romanos de derecho, como el Corpus Juris Civilis, que tenemos a disposición. Ejemplo, el libro Historia del Derecho Romano de Fabio Spitia Garzón cita numerosas veces a la Biblia en sus pie de páginas. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete para no perderte ningún video. Respuesta 16. Es una combinación entre historia subjetiva y tradición oral y escrita. Se debe entender también que abarca cientos de años, por lo que es natural que sea contradictorio. Respuesta 17. Solo léela e investiga en internet y te darás cuenta que hay muchas cosas o todo lo que la Biblia dice y son verdades, guerras, lugares, gente, etc. Solo léela y date cuenta por ti mismo porque si preguntas a la gente, los incrédulos te dirán que solo es un libro de cuentos y los crédulos te dirán que todo es real. Es mejor que la leas e investigues un poquito por tu propia cuenta y te darás cuenta si lo que dice es real o es falso. Tómate tu tiempo, léelo con calma y te darás cuenta. Así de simple. Respuesta 18. Sí y no, varios personajes debieron haber existido de verdad, pero varios detalles fantásticos sí han de ser completamente fabricados. O sea, si me imagino a un tal Jesús de Nazaret recorriendo los pueblos difundiendo su palabra, pero obviamente sin poder caminar sobre el agua. Respuesta 19. A mi parecer, el Antiguo Testamento no es más que la mitología mezclada de elementos históricos perteneciente al pueblo judío, y el Nuevo Testamento son solo documentos editados y modificados para justificar la existencia de la Iglesia Católica. Respuesta 20. La Biblia es metahistórica, o sea, una combinación de ambas. Tampoco se puede simplificar sus diversas definiciones ya que hay que tener en cuenta que realmente son varios libros, los cuales tienes diferentes objetivos, épocas, formas de escribir, géneros, idiomas originales, etc. Es muy diferente hablar del Pentateuco que de los Evangelios por más que hagan parte de la misma recopilación. Respuesta 21. Es un manual de cómo vivir adoctrinado según una religión, en mi opinión. Respuesta 22. Es una colección de mitos y leyendas basadas parcialmente en hechos históricos, pero inspirada por Dios para enseñanza, corrección e inspiración. Respuesta 23. La Biblia y otros textos religiosos, compuestos de mitos y leyendas, fueron herramientas cruciales para estructurar y cohesionar sociedades antiguas, motivando conquistas y estableciendo sistemas de poder. Sin embargo, en el siglo XXI, con la tecnología y el conocimiento disponible, estos textos resultan obsoletos como referencias válidas. La ciencia y la tecnología ofrecen explicaciones y soluciones más efectivas, lo que plantea la necesidad de avanzar hacia nuevas formas de organización que reflejen mejor nuestra realidad contemporánea. Respuesta 24. Solo el Génesis es de carácter mítico. Tengo entendido que el resto de libros sí se toman como verdad. Respuesta 25. Son mitos y leyendas, excepcionalmente algunos hechos históricos mal acomodados y a conveniencia. En términos generales, una basura inútil, con valor únicamente literario, salvo que seas religioso, en cuyo caso este libro, colección de cuentos juglares, debe ser la piedra angular de tu vida. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11-12.